Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El pasaje de la Escritura que vamos a estudiar hoy trata sobre la adoración. Bien, podrías decir, no directamente, pero hay un principio muy importante allí, concerniente a la adoración. Y quiero comenzar diciendo, ¿cuál es ese principio? La adoración está llamada a ser algo diferente. No es algo que viene del mundo, y aquí está la clave. No debe mezclarse con las cosas del mundo. En mi opinión, cuando miramos gran parte de la adoración que ocurre en muchos lugares de culto hoy en día, y estoy hablando de iglesias, te sugeriría que hay demasiado del mundo en ella. Vemos cosas que se asemejan, en mi opinión, más a un club nocturno o una discoteca que a un lugar donde el Dios Santo, el Dios de Israel, es adorado. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 5. Espero que recuerdes que la semana pasada vimos que el arca de Dios fue capturada por los filisteos, y esto fue parte del juicio de Dios sobre su pueblo. Es porque Dios es fiel, y porque Dios ama a su pueblo, que Dios disciplinará, castigará y a veces experimentaremos su juicio. No es algo para nuestra destrucción. No es porque Dios sea un Dios temperamental, sino que más bien, ¿qué dice la Escritura? A quien el Señor ama, disciplina. Debemos ver que Dios hace esto para que haya un cambio positivo en nuestra vida. Y si nos examinamos a la luz de la verdad de la palabra, creo que todos estaríamos de acuerdo en que necesitamos pasar por algunos cambios. Si vamos a ser hallados fieles, si vamos a tener un testimonio que agrade a Dios, y si vamos a adorar a Dios como Dios manda. Adorarlo en espíritu, eso significa guiados por el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, y en verdad, eso quiere decir según la palabra de Dios. Y de nuevo, vamos a ver en este capítulo 5 del primero de Samuel que es imposible, Dios no permitirá que uno mezcle las cosas del mundo con la adoración de Dios. Mira conmigo, si puedes, este quinto capítulo de primero de Samuel, verso 1, que dice: Y los filisteos tomaron el arca de Dios y la trajeron de Eben-ha-ezer a Ashdod. Así que vemos que el arca del Señor fue colocada en una ciudad llamada Ashdod, que queda a lo largo de la costa del Mediterráneo, justo al norte de Ascalón y la actual Franja de Gaza, que eran los mismos lugares en aquel tiempo también. Bien, pasemos al próximo verso, que es el versículo 2. Y los filisteos tomaron el arca de Dios y la trajeron a la casa, y aquí la palabra casa significa templo. La trajeron al templo de Dagón. Y Dagón es una palabra que viene de un término hebreo que se relaciona con un pez. Los filisteos eran un pueblo marítimo. Viajaban mucho en barcos y por lo tanto su dios era un pez. Y adoraban a ese dios pez en su templo, que estaba principalmente en Ashdod. Seguimos leyendo. Dice aquí, final del verso 2. Y la colocaron al arca
Y luego vemos un término que habla de estabilidad. Esto es importante porque si no reconocemos el verdadero significado de la palabra hebrea original, nos vamos a perder el mensaje principal de este texto. Lo que está diciendo es que la colocaron de manera segura, es decir, colocaron el arca del pacto o el arca de Dios, la colocaron cerca de ¿quién? Cerca de Dagón, de su Dios. Y la estabilizaron. Esa era la intención. Estabilizaron el arca de Dios. Pero la pregunta es esta. ¿Puede el hombre controlar a Dios? La respuesta es no. Dios trasciende todas las cosas. Dios es mayor que el poder humano. Dios es grande y por lo tanto necesitamos acercarnos a Él humildemente. Necesitamos acercarnos a Él sumisamente. Y lo que sea que Dios mande, debemos implementarlo en nuestra vida. Y Dios va a enseñarle al pueblo de Ashdod una lección muy importante. Así que, de nuevo, ellos aseguraron y le dieron estabilidad a ella cerca de Dagón. Así que ellos pensaron que tenían control sobre el arca de Dios. Pasemos ahora al versículo 3. Leemos. Los Ashdodim, o sea, el pueblo de Ashdod, se levantó temprano, y noten algo. Dice que estas personas de Ashdod se levantaron temprano. ¿Cuándo? Mi Makarat. Algunas Biblias solo ignoran o no traducen en absoluto esta palabra mi Maharat, que significa al día siguiente. Entonces se levantaron temprano al día siguiente y dice, he aquí. De nuevo, algunas traducciones ignoran esta palabra hebrea hinei, que nos dice que algo significativo está por ocurrir, algo de gran importancia. ¿Y qué será? Dice, y he aquí, Dagón está cayendo ante él. Ahora, lo importante es esto. Ellos pensaron que lo habían asegurado todo, pero cuando te fijas bien, dice que Dagón está cayendo. ¿Qué significa eso? Significa que no pudieron traer seguridad y que Dagón no demostró ninguna seguridad ni estabilidad. ¿Por qué? Porque es un Dios falso. Y cuando adoramos aquello que no es Dios, no podemos esperar ninguna seguridad ni estabilidad en nuestra vida. ¿Qué sucederá entonces? Vamos a caer. Y esta palabra habla de ser colocado abajo. Es un sinónimo de humillación. Y eso es lo que el Dios de Israel, y vamos a ver un cambio en un momento, un énfasis distinto en un momento, en el Dios de Israel. Vamos a ver que eso es lo que Él produjo, lo que manifestó a Dagón, humillación, en su propio templo. Lee ahora, por favor, la última parte del versículo que dice, y Dagón está cayendo ante Él, o sea, delante del arca de Dios, hacia el suelo. He aquí el arca, y aquí está el cambio. Este cambio muestra lo que es importante, porque hasta ahora lo que hemos visto una y otra vez es Aarón Ha Elohim, el arca de Dios. Pero ahora, en este verso que estamos leyendo, hay un cambio. En lugar de decir el arca de Dios, veremos que dice en nuestro verso, delante del arca del Señor. ¿Por qué este cambio? Esta palabra para Señor, las 4 letras Yud-Hei Vav-Hei, habla del Dios que era, que es y que será. Es decir, Él trasciende el tiempo. Y en realidad, el Dios de Israel trasciende todas las cosas. Y esto es lo que se nos está enseñando en este pasaje. ¿Qué hicieron las personas de Ashdod? Dice que tomaron a Dagón y lo pusieron de vuelta en su lugar. Bien, noten que fue por causa del arca del Señor, ya que Él es verdaderamente el soberano de todas las cosas, que Dagón fue desplazado.
Y esto presagia lo que Dios va a hacer en el futuro. Él desplazará todas las demás formas de adoración, y todas las otras formas de adoración son idólatras. No son agradables a Dios, no son aceptables para Dios. Y Dios al final no las tolerará. Es lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque no puedes mezclar las cosas de este mundo con la adoración del Dios que trasciende todas las cosas. Ese es el mensaje del texto. Mira ahora el versículo 4. Ellos querían poner a Dagón de nuevo en su lugar, pero noten lo que pasó. Verso 4. Y se levantaron temprano en la mañana, al día siguiente, y pasó lo mismo. Y he aquí, Dagón está cayendo delante de él, es decir, cayendo delante del arca del Señor, en el suelo, delante del arca del Señor. Segunda vez que tenemos esa expresión, Aarón ha Adonai. Y dice, y su cabeza, la cabeza de Dagón, y las dos palmas de sus manos. Bien, cuando estaba revisando esto con mi esposa, su Biblia decía que estaban rotas las manos, pero no dice eso. En hebreo dice que fueron cortadas. ¿Por qué? Porque esta palabra para cortar también es una palabra que se relaciona con juicio. Lo que comunica es que Dios está cortando, es decir, que los está rechazando. Esta palabra cortar, como dije, habla del juicio de Dios para remover aquello que es inaceptable para Él. Y eso es lo que el texto nos está diciendo, que la cabeza y también las dos palmas de sus manos fueron cortadas y estaban en el umbral, y por lo tanto dice que solo Dagón quedó en sí mismo. O sea, algunas Biblias traducen que su torso, que lo único que quedó de él fue su torso, y fue lo único que pudieron poner de vuelta. Noten algo aquí. Lo que se está mostrando en este pasaje es que Dagón está siendo cortado. Ya no es la misma entidad que acostumbraba ser. Dios lo está removiendo lentamente, y todo esto viene a nosotros dentro de un contexto de juicio. ¿Y por qué Dios está disgustado con lo que está pasando? Porque el pueblo de Ashdod, los filisteos, pensaron que podían tomar un objeto de Dios y colocarlo con otro objeto de un Dios falso en un templo donde ellos adorarían, y básicamente pusieron el arca del Dios de Israel en ese lugar como si él estuviera bajo la autoridad de Dagón. Y entonces Dios lo que está haciendo es un cambio. Eso es lo que nuestro Dios hace. Él hace cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Los cambios que Dios hace siempre reflejan su orden correcto. Y tenemos que aprender un principio importante. Cuando voy por mi vida, lo diré de otra manera. Cuando trato de ordenar mi vida, siempre lo hago mal. Y esto no es algo solamente para mí. Lo mismo aplica también para ti. Cuando tratas de poner tu vida en orden, todo va a estar mal según la perspectiva de Dios. Y por lo tanto, debemos venir a Él en adoración. Debemos venir a Él sumisa y humildemente y pedirle, oh Dios, pon mi vida en orden. Haz los cambios que quieres que haga. Ayúdame a convertirme en el hombre o en la mujer que tú quieres que yo sea. Leamos de nuevo este verso. Estamos en el verso 5. Una vez más, dice que la cabeza y las dos palmas de sus manos fueron cortadas y estaban en el umbral, y solo la parte restante de Dagón quedó allí. Ese es el final del verso 4, ahora sí, verso 5. Por lo tanto, los sacerdotes de Dagón no pisan, o sea, no caminan, ni todos los que vienen al templo de Dagón, no caminan sobre el umbral de Dagón en
Ashdod, incluso hasta este día. ¿Por qué está eso aquí? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? La Escritura nos está enseñando que por causa de la actividad de Dios, lo que Él hizo con este Dios falso, Dagón, eso impactó, trajo un cambio en el pueblo de Ashdod, como dice, hasta este día. Eso es lo que Dios hace. Él hace cambios. Debemos reconocerlo y el mensaje es el siguiente. Por causa de lo que Dios había hecho en ese templo de Dagón, es que el pueblo fue influenciado por eso y se comportaron de modo diferente. Eso es lo que Dios espera. De hecho, eso es lo que Dios exige, que tú y yo nos comportemos de manera diferente, que no vivamos como vive el mundo. Y piensa en esto. Ellos habían estado haciendo lo mismo una y otra vez durante siglos. Pero ahora Dios les hizo saber que su Dios no era un Dios verdadero, que Dios cortó su cabeza, Dios cortó las palmas de sus manos y por lo tanto no permaneció igual. Y todo eso fue un mensaje del juicio de Dios sobre Dagón. Mira ahora el versículo 6 que dice: la mano del Señor era pesada sobre Ashdodim, sobre el pueblo de Ashdod. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, la palabra aquí es una palabra para desolación. Así que lo que vemos aquí es que Dios llevó al pueblo de los filisteos a una desolación. Es una forma de juicio. Muestra que no eran las mismas personas porque Dios estaba trayendo destrucción sobre ellos. Y dice que los hirió, ¿con qué? Los hirió con tumores en Ashdod y en sus fronteras, las fronteras de la ciudad. ¿Y qué pasó? El pueblo tomó nota de esto, verso 7. Y los hombres de Ashdod miraron, es decir, ellos vieron, porque así ocurrió, y dijeron: el arca del Dios de Israel no morará con nosotros, porque su mano es pesada o dura. Literalmente, su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Bien, si existiese otro Dios y ese otro Dios metiera en problemas a tu Dios, ¿qué deberías hacer? Cambiar de Dios. Deshacerte de aquel Dios más débil e inútil, de ese Dios inadecuado e insuficiente, y entender quién es mayor. Dios estaba comunicándose con los filisteos. Pero de nuevo, ellos no estaban dispuestos a cambiar. Y la pregunta que debes hacerte a ti mismo, y yo también a mí mismo, es: ¿estamos abiertos a que los cambios de Dios ocurran en nuestra vida? Nunca podrás agradar a Dios hasta que Dios te cambie. Nunca verás las cosas correctamente hasta que Dios cambie tu perspectiva, para que veas las cosas, aquí está la clave, para que veas las cosas desde su punto de vista. Necesitamos desesperadamente el punto de vista de Dios. Mira ahora, dice aquí que la mano de Dios era dura o pesada sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Verso 8. Y enviaron, de nuevo hablando de los Ashdodim, el pueblo de Ashdod, y enviaron y reunieron a todos sus príncipes o a los señores de los filisteos consigo mismos, y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y dijeron, y la próxima palabra es Gat, que es otra ciudad filistea. Bien, vamos a ver que existían principalmente 5 ciudades de los filisteos: Gaza, Ascalón, Ashdod, una que encontraremos en breve llamada Ecrón, y la quinta es la que acabamos de mencionar, la ciudad de Gat. Lo que están diciendo aquí es: enviemos esta arca de Dios a Gat,
Y luego tenemos una palabra que significa girar o volver. Muchas Biblias lo traducen como llevaron, pero es literalmente giraron o volvieron el arca a un lugar diferente. Volvieron el arca del Dios de Israel y giraron el arca del Dios de Israel, es decir, que la llevaron a esta ciudad de Gat. Pero noten lo que pasó. Mira ahora el versículo 9. Y aconteció que después de que la giraron, o sea, luego de llevarla allí, dice que la mano del Señor estuvo en la ciudad. Y noten lo que dice, Meumá Gedulá Meod, que significa hubo una gran perturbación. O esta palabra Meumá puede significar un alboroto o un motín. Entonces, Dios estaba allí y a él no le gustaba que el pueblo adorase a Dagón. ¿Por qué? Porque era una falsa adoración. No era lo que Dios había llamado a hacer a la humanidad. Por lo tanto, vemos aquí que la mano del Señor estaba en la ciudad y dice, una perturbación muy grande. Hirió a los hombres de aquella ciudad, de la ciudad de Gat, desde el pequeño hasta el grande. ¿Y qué pasa? Dice, y ellos fueron cubiertos por tumores. Estos tumores, si miras a los comentaristas rabínicos, te dirán que estos tumores eran realmente la manifestación de una adoración inapropiada. ¿Por qué? Para enseñarnos un principio. Cuando adoramos a Dios inapropiadamente, no según su palabra, no en espíritu y verdad, habrá un efecto adverso. Aquí fue muy claro. Tumores crecieron sobre el pueblo por causa de esa adoración inadecuada y desagradable a Dagón. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿el lugar al que vamos a adorar a Dios es agradable ante Dios? ¿Es sano bíblicamente? ¿La palabra de Dios es enseñada, honrada y reverenciada en ese lugar? Debemos tomar decisiones correctas. Mira ahora el verso 10. Y enviaron el arca de Dios, ¿ahora a dónde? A Ecrón, aquella ciudad filistea adicional. Y aconteció que cuando llegó el arca de Dios a Ecrón, ¿qué pasó? Los Ecronim, o sea, el pueblo de Ecrón, gritaron diciendo, vuelvan, y la implicación es, vuelvan el arca de Dios. Y dice, lejos de mí. Ahora, lo que parece es como si una sola persona estuviera hablando aquí, pero la implicación de esto es que toda la ciudad está unida en este clamor. Vuelvan el arca del Dios de Israel lejos de mí. Un pueblo unido hablando aquí, y dice, para que no me mate a mí y a mi pueblo. Así que de nuevo, está en singular porque el pueblo está unido en esto. No quieren que el arca se quede. Verso 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes o señores de los filisteos. Y dijeron, envíen el arca del Dios de Israel para que regrese a su lugar. ¿Por qué? Para que no mate a mí, o sea, que no me mate a mí, ni a la gente, ni al pueblo, porque allí hubo, y noten esto, mejumá. Esto significa perturbación, una perturbación mortal en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque la mano de Dios era pesada, muy pesada allí. Lo que esto está describiendo es que Dios no estaba complacido con el pueblo filisteo. No lo estaba en Ashdod, no lo estaba en Gat y tampoco lo estaba en esta ciudad llamada Ecrón. Por lo tanto, Dios los estaba castigando por causa de esa adoración desagradable, porque estaban mezclando las cosas del mundo, lo cual se relaciona con la idolatría, con la adoración del único Dios vivo y verdadero. Solo hay un Dios, este Dios que se ha revelado a sí mismo como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y seré muy claro, estamos hablando de 3 en 1, 3 personas distintas.
No estamos hablando de roles. Esto no es lo que enseña la doctrina de la Trinidad, que Dios tiene 3 roles distintos. No. Estamos hablando de 3 personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo, es decir, el Mesías Yeshua, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Así que es 3 en 1, y podemos decirlo así: 3 igual a 1 y 1 igual a 3. Me dirás que no es buena matemática, pero es buena teología, porque la Escritura lo revela así. La gente me dice todo el tiempo que el término Trinidad no está en la Biblia, pero la Biblia revela la doctrina de la Trinidad. Concluyamos, último versículo, el versículo 12. Y el pueblo que no murió, ¿qué les pasó? Fueron heridos con tumores. ¿Y qué encontramos? Bueno, noten cómo concluye el texto. Dice, y subió un clamor de la ciudad, ¿a dónde? Al cielo. Lo que esto nos enseña es lo siguiente: por causa de la adoración inapropiada, por causa de mezclar las cosas del mundo con la adoración al único Dios vivo y verdadero, Dios está enojado y Dios juzgará. Él castigará y la mano de Dios será pesada contra aquellos que lo adoran inapropiadamente. No puedes mezclar la adoración con las cosas de este mundo. Y lo que he notado al viajar a diferentes lugares, en mi opinión, desde mi perspectiva, he visto que los santuarios se están volviendo más y más oscuros. Llenan el escenario de humo. Y la música, en mi estimación, gran parte de ella no es santa, no es reverente. Y cuando miras lo casual que es la gente y cómo adoran, lo que hacen, todo eso se parece más, como ya dije, a una discoteca o un club nocturno que a la manera que el pueblo santo de Dios adoraba al Dios santo de Israel. Concluiré diciendo esto. Al mirar estos últimos pasajes que hemos estudiado juntos, lo que estamos viendo es que Dios quiere traer un cambio. Y Él puede hacerlo de 2 maneras. Él puede hablarte a través de su palabra y entenderás tu necesidad de cambiar. Y podrás someterte y cambiar con la guía del Espíritu Santo. O puedes ser terco, puedes ser duro de cerviz, puedes ser rebelde y por lo tanto Dios se hará pesado contra ti. Y comenzarás a experimentar el enojo del Dios de Israel a través de su mano de juicio. Sé sabio y reconoce al Dios de Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.